En este video vamos a resolver el siguiente problema. Sean las bases B1 y B2 de R3 dadas por los siguientes conjuntos. En este caso, la base B1 contiene a los vectores 1, 1, 0, 0, 1, 1 y el vector 1, 0, 1. Mientras que la base B2 contiene a los vectores 1, menos 1, 1, 2, 0, 1 y el vector 1, menos 1, 3. Y nos piden entonces determinar como primer punto cuál es la matriz de cambio de base de B1 a B2. Y luego nos piden determinar que hallemos el vector de coordenadas con respecto a la segunda base del vector B, sabiendo que el vector de coordenadas de ese mismo vector, pero con respecto a la base B1, es 1, 3, menos 2. Perfecto, entonces tenemos que empezar definiendo qué es lo que nosotros entendemos por matriz cambio de base. Perfecto, solución. Cuando nosotros tenemos un espacio vectorial, ¿verdad? Nosotros tenemos un espacio vectorial, es decir, sea B, un espacio vectorial. Nosotros tenemos que ese espacio vectorial tiene infinitas bases, como lo podemos ver aquí. Nosotros tenemos R3 y resulta que ese espacio pues tiene la canónica y además de eso tiene a B1 y a B2 y pueden haber muchas otras más. Entonces, cuando nosotros tenemos distintas bases, recordemos que cuando queremos obtener un vector de coordenadas, es decir, aquellos escalares para yo poder escribir a ese vector como combinación de los elementos de esa base, es lo que nosotros formaba aquí un vectorcito, ¿verdad? Que en el caso de cuando estamos trabajando con R3, es un vector de R3. Ahora bien, ese vector es dependiente de esta base. Es decir, que si nosotros tomamos ahora otra base, este vector va a ser distinto. Y si nosotros tomamos otra base, este vector va a ser distinto. Entonces aquí es cuando ocurre la pregunta, aparece la pregunta de, ¿es posible entonces, sabiendo el vector de coordenadas en una base dada, conseguirla en otra base? Sí, ahí es cuando entra entra en juego la matriz cambio de base, que se denota, hay usualmente dos notaciones para eso, vamos a ponerlo por aquí. La que tenemos aquí en el problema, que es la matriz de cambio de base de B1 a B2, es decir, yo voy a ir de B1 a B2, o también la suelen poner así, la matriz de cambio de base de B1 a B2, y en algunos casos aparece con una flechita, la matriz cambio de base de B1 a B2, todas van a representar exactamente lo mismo. Entonces, esta matriz cambio de base es aquella matriz que si yo ya conozco la matriz cambio de base, si yo ya conozco el vector de coordenadas en una base dada, por ejemplo, imagínense que yo conozco el vector de coordenadas de B en la base B1. Esto es conocido, lo voy a poner con un visto porque eso es conocido. Entonces, la matriz cambio de base es aquella matriz que me permite obtener el vector de coordenadas con respecto a otra base. Ah, perfecto. ¿Y cómo es esa relación? ¿Cómo se consigue? Teniendo que esa matriz cumple que la matriz que me base, es decir, B1 a B2, si yo lo multiplico por este vector de aquí B, este vector de coordenadas con respecto a la base B1, esto justamente va a ser igual entonces al vector de coordenadas de ese mismo vector B, pero ahora con respecto a la base B2. Y esta es la relación importante que nosotros tenemos que tener aquí. Por eso es que es la matriz cambio de base. Dado este vector de coordenadas y yo conociendo la matriz que me permite cambiar las coordenadas de B1 a B2, yo puedo obtener ahora el vector de coordenadas de ese mismo vector, pero ahora con respecto a la otra base. Entonces, esta matriz de aquí es la que se conoce como matriz de cambio de base, en este caso, de B1 a B2. Y ahora viene la pregunta. Ya sabemos más o menos para qué sirve la matriz cambio de base. La pregunta es cómo la construyo. Ah, perfecto. La matriz cambio de base, si nosotros tenemos dos bases, en general ahorita lo voy a poner
bastante general el asunto. Si nosotros tenemos dos bases, en particular tengo que B1, supongamos que yo tengo un espacio vectorial de dimensión n, entonces voy a tener n vectores. Entonces voy a tener, de hecho lo voy a poner más por acá, voy a tener B1 que tiene n vectores, B1 hasta Bn. Perfecto. Entonces la matriz de cambio de base que toma los vectores, va a tomar los vectores de la base B1, es decir, yo voy a tomar esos vectores en el mismo orden en que me los dan en el ejercicio. Entonces voy a tener B1, B2, B3, taca, 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 sigo hasta tener Bn. Perfecto. Entonces, ¿cómo se construye esta matriz cambio de base? Tomo los vectores de la base, en este caso de partida, porque recuerden que es la matriz de cambio de base de B1. Yo voy a partir de los elementos de la base B1 y quiero llevar ahora a B2. Entonces, coloco los elementos de la base de partida. Entonces, en este caso B1, B2 hasta Bn. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el vector de coordenadas, pero con respecto a qué base, con respecto a la de llegada, con respecto a B2. Perfecto. B2, B2, B2 y así con todos. ¿Y qué es lo que nos va a quedar aquí? Estos son vectores y estos van a formar las columnas. Estos van a formar las columnas de esta matriz. Entonces, de nuevo, ¿qué es la matriz cambio de base? Es aquella matriz que a mí me permite, dado un vector de coordenadas en una base dada, en este caso B1, obtener el vector de coordenadas de ese mismo vector en otra base. Perfecto. ¿Cómo la construimos? De esa manera, tomando los elementos de la base partida y sacándole el vector de coordenadas con respecto a la base de llegada. Y esas van a formar las columnas. Entonces, sabiendo esto, pues vamos a construir la base y vamos a construir la matriz y vamos a ver cómo se cumple esto de aquí, ¿verdad? Entonces, teníamos esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Si nos están pidiendo en el primer literal que determinemos la matriz de cambio de base de B1 a B2, nosotros sabemos entonces que esta matriz va a ser de la siguiente manera. Yo voy a tomar a los elementos de la base B1. ¿Cuál es la base B1? Eso de aquí, ¿verdad? 1, 1, 0, luego 0, 1, 1, y luego tomamos al vector 1, 0, 1. Perfecto, entonces ya tenemos los elementos de la base de partida. Y vamos a sacar el vector de coordenadas con respecto a la base de llegada, es decir, con respecto a B2. Venimos para acá y sacamos con respecto a B2, con respecto a B2 y con respecto a B2. Y estas van a ser las columnas, estas van a ser aquí las columnas de la matriz. Súper sencillo. Ahora bien, si se dan cuenta, al momento que yo encuentre cada uno de estos vectores de coordenadas, yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a sacar el vector de coordenadas con respecto a B2 de un vector arbitrario. Es decir, vamos a sacar el vector de coordenadas de un vector ABC con respecto a la base B2 y luego sustituimos en los vectores correspondientes que necesitamos. Entonces, como nosotros tenemos una base de R3, es decir, de dimensión 3, el vector debe tener debe ser un vector de R3 y debe tener tres componentes, un alfa 1, un alfa 2 y un alfa 3. ¿Por qué? Porque estos son los escalares para yo poder escribir a este señor de aquí, es decir, A, B y C, como combinación lineal de los elementos de la base B2. Es decir, va a ser alfa 1 por el primer elemento de la base B2. ¿Y cuál es el primer elemento de la base B2? Aquí lo tenemos. Menos 1, 1, 1. Más alfa 2 por el segundo elemento de la base. ¿Cuál es el segundo elemento de la base? 2, 0, 1. Más ahora alfa 3 por el tercer elemento de la base. ¿Cuál es el tercer elemento de la base? 1, menos 1, 3. Perfecto. Entonces, como nosotros lo que queremos encontrar es que es alfa 1, alfa 2 y alfa 3, vamos a darnos cuenta que esto va que nosotros siempre vamos a llegar a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Vamos a ver. Si nosotros multiplicamos los escalares por las respectivas coordenadas,
y sumamos, vamos a obtener lo siguiente. Primero vamos a multiplicar. En este caso nos quedaría menos alfa 1, alfa 1, alfa 1, más 2 alfa 2, 0, alfa 2, más alfa 3, menos alfa 3, 3 alfa 3. Y sumamos. Si nosotros sumamos, ¿cómo tenemos que sumar vectores? Componente a componente. Sería menos alfa 1, más 2 alfa 2, más alfa 3. Y eso va a estar en la primera componente o la primera coordenada de nuestro vector. Entonces nos va a quedar menos alfa 1, más 2 alfa 2, más alfa 3, y es más alfa 3. Luego, para la segunda componente vamos a tener entonces alfa 1, más 0, menos alfa 3. Y para la tercera componente vamos a tener alfa 1, más alfa 2, más 3, alfa 3. Perfecto. ¿Y esto que tiene que ser igual? En el lado izquierdo, todo esto tiene que ser igual a ABC, al vector que tiene como entradas ABC. Perfecto. Para que dos vectores en R3 sean iguales, se tiene que cumplir que sus correspondientes coordenadas tienen que ser iguales. Es decir, la primera coordenada de aquí tiene que ser igual a la primera coordenada del lado de acá. Es decir, vamos a tener que menos alfa 1 más 2 alfa 2 más alfa 3 es igual a A. Para la segunda componente vamos a tener que alfa 1 menos alfa 2 tiene que ser igual a B. Y para la tercera componente vamos a tener que alfa 1 más alfa 2 más 3 alfa 3 es igual a C. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Recordemos que nosotros lo que queremos encontrar es qué es alfa 1, qué es alfa 2 y qué es alfa 3 que cumpla que la primera ecuación sea igual a A, la segunda ecuación sea igual a B y la tercera ecuación sea igual a C. Es decir, hemos llegado a un sistema de ecuaciones lineales donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son nuestras incógnitas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a justamente encontrar cuál es ese valor de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Resolviendo este sistema de forma matricial. Entonces, para la primera ecuación vamos a tener menos 1, 2, 1, término independiente, A. Para la segunda ecuación tenemos 1, 0, menos 1, término independiente, B. Para la tercera ecuación tenemos 1, 1, 3, término independiente, C. Y vamos a ir aplicando el algoritmo de eliminación de Gauss para poder escalonar esta matriz y encontrar qué es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, este es mi pivote y con el pivote eliminamos todo lo que tenemos por debajo del pivote. Entonces, como el pivote es menos 1 y tengo tanto 1 y 1 en la segunda fila y 1 en la tercera, pues las operaciones son claras. Entonces, la segunda fila va a ser fila 2. Como tengo 1 y el pivote es menos 1, basta sumar, más F1. Y para la fila 3, tenemos entonces, fila 3 es 1. Como el pivote es menos 1, lo único que tenemos que hacer es sumar. Quedándonos lo siguiente, nos va a quedar entonces la primera fila, no estamos realizando ninguna operación, queda igual. Nos quedaría menos 1, 2, 1, A. La segunda fila, en este caso es sumar la segunda con la primera. 1 menos 1, 0. 2 más 0, 2. Menos 1 más 1, 0. A más B, digo B más A, B más A. Perfecto. Eso era para la fila 2. Para la fila 3 es sumar la fila 3 más la fila 1. Entonces nos quedaría 1 menos 1, 0. 1 más 3, digo 1 más 2, 3. Perfecto. Y 3 más 1, 4. Perfecto. De ahí seguimos y nos va a quedar C más A es C más A. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya tenemos eso por el momento. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Para obtener aquí 1, para tener como pivote 1, lo que vamos a hacer es multiplicar la fila 2 por 1/2. Quedándonos lo siguiente, como solo estamos realizando operación sobre la fila 2, el resto quedan igual. Entonces nos va a quedar menos 1, 2, 1A, 0, 1, 0, 1/2 B más A. Acá nos quedaría 0, 3, 4, C más A. Perfecto. Y por último, ahora con el pivote,
eliminamos todo lo que tenemos por debajo. Por lo tanto, la operación va a ser que la fila 3 sea lo que hay en la fila 3, que es 3, y sabiendo que el pivote es 1, entonces va a ser menos 3 veces fila 2. Quedándonos lo siguiente, la fila 1 sería menos 1, 2, 1, A. La fila 2 queda igual, 0, 1, 0, 1 medio, B más A. Y la fila 3 sería 0 menos 3 por 0, 0. 3 menos 3 por 1, 0. 4 menos 3 por 0, 4. Y aquí sí habría que realizar un poquito de operación porque nos quedaría lo que está en la fila 3, que es C más A, menos 3 veces lo que está en la fila 2, es decir, 3 medios B menos 3 medios A. Quedando entonces C menos 3 medios B. Y aquí nos quedaría A menos 3 medios. Eso nos va a quedar menos A medios. Y eso es lo que vamos a tener acá. Menos C menos 3 medios B menos A medios. Perfecto. Y ahora sí, nuestra matriz, esto lo voy a eliminar por aquí porque ya no lo necesitamos. Nuestra matriz está en su forma escalonada. Y ya con eso podemos ir obteniendo cuáles son los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. De la tercera fila, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que alfa 3, bueno, que 4 alfa 3 es igual a C menos, menos 3 medios B menos A medios. Ahora bien, entonces, despejando, ¿qué vamos a tener? Que alfa 3 va a ser igual entonces a ¿qué? A C cuartos menos 3 octavos B menos A octavos. Perfecto, ya tenemos entonces que es alfa 3. De la segunda fila tenemos que alfa 2 es igual a 1 medio B más A. Ahí no hay nada que despejar. Y de la primera nos va a quedar que menos alfa 1 más 2 alfa 2 más alfa 3 es igual a A. Pero como nosotros ya sabemos que es alfa 2 y alfa 3, podemos reemplazar. Entonces aquí nos va a quedar que alfa 1 va a ser igual a ¿qué? A 2 alfa 2 más alfa 3 menos A. Es decir, esto va a ser igual a 2 por alfa 2, simplemente nos queda B más A. Más alfa 3 es lo que tenemos aquí. C cuartos menos 3 octavos B menos A octavos menos A. Y a lo único que tenemos que hacer pues es sumar correspondientemente. Entonces en este caso C está solita, nos va a quedar entonces, nos va a quedar C cuartos, aquí 8B menos 3 octavos B sería 8 menos 3 positivo, 5 octavos B, ya está, ya está, ya está. Y acá nos quedaría A menos A, se va y nos queda simplemente menos A octavos. Y ya tenemos entonces qué es alfa 3, qué es alfa 2 y qué es alfa 1, que lo tenemos por aquí. Entonces, por lo tanto, el vector de coordenadas para un vector cualquiera A, B, C con respecto a la base B2 va a ser igual a alfa 1 va a ser C cuartos más 5 octavos B menos A octavos. Alfa 2 va a ser 1 medio B más A. Y alfa 3 es C cuartos menos 3 octavos B menos A octavos. Y ya tenemos el vector de coordenadas. Ahora bien, como nosotros lo que queremos son unos vectores en específicos que son los que van a formar las columnas de la matriz que me base, pues vamos a copiar justamente esos vectorcitos que necesitábamos por aquí. Los voy a copiar. Perfecto. Los tenemos por aquí y lo ponemos por abajito para ya reemplazarlo directamente en los vectores pues necesarios. Lo voy a poner por aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va a quedar?
nos va a quedar que si ahora yo reemplazo, yo quiero obtener el vector de coordenadas, ¿en qué? Del vector de coordenadas con respecto a la base B2 del vector 1, 1, 0. Aquí lo único que tenemos que considerar en este caso es que A va a ser igual a 1, B va a ser igual a 1 y C va a ser 0. Obteniéndose entonces lo siguiente, aquí tendríamos C 0 sobre 4 más 5 octavos menos 1 octavo, es decir, tendríamos 5 octavos menos 1 octavo. Aquí A más B nos daría 2 dividido para 2, 1. Y acá nos quedaría menos 3 octavos menos 1 octavo. Quedándonos entonces, aquí nos quedaría 5 menos 1, 4. 4 octavos, eso es un medio. Acá nos queda 1 y acá nos quedaría menos 3 menos 1, nos quedaría menos 4. Menos 4 octavos es menos un medio. Perfecto. Ya tenemos entonces la primera columna. Saquemos ahora la segunda columna. Es decir, yo quiero el vector de coordenadas ahora. Si yo considero el vector 0, 1, 1 con respecto a la base B2. Entonces aquí lo único que tenemos que considerar es que la primera componente es A, la segunda componente es B y la tercera componente es C. Quedándonos entonces, si C es 1, nos va a quedar un cuarto, A es 0 más 5 octavos y A es 0. Perfecto, aquí nos quedaría en la segunda componente como A es 0 y B es 1 nos quedaría un medio. Y en la tercera componente nos quedaría un cuarto menos 3 octavos. Perfecto. Quedándonos entonces lo siguiente. Nos quedaría 2 más... A ver, 2 más 5 es 7 octavos. Un medio. Y acá nos quedaría 2 menos 3 es... No. 2 menos 3 es menos un octavo. Y es el otro vector de coordenadas. Perfecto. Ya tenemos entonces la segunda columna de nuestra matriz. Ahora bien, voy a copiar este vector de coordenadas para poder hacer el último que necesitamos aquí. Vamos un poquito más abajo para estar siempre teniendo la fórmula ahí a la mano. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer ahorita? A calcular el vector de coordenadas de 1, 0, 1 con respecto a la base B2. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a tener que A es 1, B es 0 y C es 1. Quedándonos entonces un cuarto menos un octavo. Un medio y acá un cuarto, ¿verdad? Menos un octavo. Perfecto, es decir, nos va a quedar, aquí nos quedaría 2 menos 1. 2 menos 1 nos quedaría un octavo, un medio y acá un octavo. Perfecto, y esta es la tercera columna de la matriz cambio de base. Entonces, por lo tanto, la matriz cambio de base de B1 a B2 va a ser la matriz que tiene como columnas a los vectores que tenemos en amarillo ahí. Y la voy a poner justamente por aquí abajito. Entonces, la matriz cambio de base de B1 a B2 va a ser igual a un medio, 1 menos un medio, luego 7 octavos, un medio menos un octavo, y acá vamos a tener un octavo, un medio, un octavo. Entonces ya tenemos la matriz cambio de base. Perfecto, eso responde el literal 1 de nuestra pregunta. Ahora bien, ¿qué nos decía el literal 2 o literal B de la pregunta? Que hallemos ahora el vector de coordenadas. Nosotros queremos hallar el vector de coordenadas
con respecto a la base B2 de un vector B, que por el momento no sabemos. Nosotros, si conocemos la base y el vector, podemos reconstruir efectivamente al vector B, pero en este caso no lo vamos a hacer. Solo nos dice que hallemos el vector de coordenadas con respecto a la base B2 del vector B. Sí sabemos que el vector de coordenadas con respecto a la base B1 es 1 menos 3, 2. Y dado que ya calculamos cuál es la matriz cambio base, entonces nosotros sabemos que se cumple la siguiente relación, que el vector de coordenadas del vector B con respecto a la base B2 es igual a la matriz cambio de base de B1 a B2 multiplicada por el vector de coordenadas con respecto a la base B1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues es sencillo. Cogemos la matriz que ya teníamos, que la voy a copiar, y lo multiplicamos por el vector dado en el problema. Entonces, ya tenemos la matriz cambio de base de B1 a B2. Perfecto. Tenemos la matriz cambio de base de B1 a B2. Y lo multiplicamos por el vector de coordenadas 1 menos 3, 2. Perfecto. Entonces realizamos esta multiplicación y ya tendríamos el otro vector de coordenadas. Entonces vamos a realizar este producto. Nos quedaría 1 medio menos 21 octavos más 2 octavos. Perfecto. Acá nos va a quedar 1 menos 3 medios más 1. Y acá nos va a quedar menos 1 medio más 3 octavos más 2 octavos. Perfecto. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Aquí vamos a tener, bueno, voy a sumar todo. Si nosotros multiplicamos por 4 nos quedaría 4 menos 21 más 2 sobre 8. Perfecto. Acá nos va a quedar 2, bueno, 1 más 1, 2. Nos quedaría 4 menos 3 medios. Perfecto. Y acá nos va a quedar, si multiplicamos por 4, nos va a quedar menos 4 más 3 más 2 octavos. Si nosotros sumamos todo eso, nos va a quedar entonces que el vector de coordenadas, lo voy a poner aquí abajito, va a ser entonces, si yo le 21 menos 2, digo menos 21 más 2 es menos 19, más 4 es menos 15 octavos. Acá 4 menos 3 es 1, nos va a quedar 1 medio. Y acá menos 4 más 5 nos va a quedar entonces 1 octavo. Perfecto. Entonces el vector de coordenadas solicitado, el vector de coordenadas de B con respecto a la base B2 va a ser menos 15 octavos, 1 medio, 1 octavo. Y eso era lo segundo que nos pedían en el ejercicio. Entonces, ¿qué hemos conseguido en este ejercicio? Que siempre que nosotros tengamos dos bases para un mismo espacio vectorial, no tiene sentido tener bases que sean de distintos espacios vectoriales. Si nosotros tenemos un espacio vectorial y tenemos distintas bases y nosotros queremos conocer los vectores de coordenadas con una base y luego con respecto a otra base, nosotros podemos utilizar esta matriz cambio de base para, dado ya una vez el vector de coordenadas en una base, poder conseguirla en otra base. Que justamente fue lo que hicimos aquí. Otro comentario importante es que siempre cuando nosotros estemos calculando una matriz cambio de base, si nosotros tenemos que la dimensión del espacio es n, puede ser, si estamos trabajando con P1, con P1 la dimensión es 2. Estamos trabajando con el espacio de las matrices 2×2, va a ser la dimensión 4. Lo que trato de decir es que si nosotros tenemos un espacio vectorial de dimensión n, la matriz cambio de base de B1 a B2, siendo B1 y B2 dos bases para el espacio B, va a tener orden n por n, es decir, siempre va a ser una matriz cuadrada. Es imposible que esta matriz de aquí no sea cuadrada, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, con eso finaliza este ejercicio.